¿Alguna vez te has sentido desconectado de personas que alguna vez significaron todo para ti? Este fenómeno no es casualidad, y Carl Jung tiene una poderosa explicación sobre cómo la elevación de tu conciencia puede redefinir tus relaciones. Prepárate para un viaje hacia las profundidades del inconsciente, donde entenderás por qué el crecimiento personal puede llevarte a dejar atrás lo familiar. Elevar tu vibración, desde la perspectiva psicológica junguiana, no es solo un concepto metafísico o espiritual, sino un proceso de transformación psíquica y emocional que impacta profundamente en cómo percibes y experimentas la realidad. Carl Jung planteó que la psique humana opera a través de un equilibrio dinámico entre las energías conscientes e inconscientes. Elevar tu vibración implica transformar estas energías hacia estados más conscientes, integrando aspectos reprimidos o no reconocidos de ti mismo, lo que genera un cambio perceptible en tu interacción con el mundo. Para Jung, este proceso se encuentra en el corazón de la individuación, un viaje único hacia la integración total del ser. Durante este viaje, comienzas a despojarte de patrones inconscientes que antes dirigían tus decisiones y emociones. Esto puede traducirse en liberarte de comportamientos reactivos, superar miedos profundos y desarrollar una comprensión más auténtica de tus deseos y valores. Sin embargo, este proceso no ocurre sin consecuencias. A medida que cambias, las relaciones y dinámicas que solían encajar en tu antigua vibración pueden volverse incómodas o irrelevantes. Cuando elevas tu vibración, podrías notar que ya no sientes afinidad por ciertas personas o situaciones. Este fenómeno no es un rechazo consciente, sino un reflejo de la incompatibilidad energética que emerge cuando tu estado psíquico se transforma. La elevación de tu vibración también te lleva a conectar con nuevas perspectivas y valores. Puedes experimentar una mayor apreciación por el significado profundo de la vida, lo que te impulsa a rodearte de personas y experiencias que reflejen tu nueva manera de ser. La relación entre la energía psíquica y las relaciones humanas es esencial en este contexto. Según Jung, nuestras conexiones están enraizadas en el intercambio de energía psíquica, una dinámica invisible pero poderosa. Cuando tu vibración cambia, alteras este flujo energético, generando un impacto que no solo afecta cómo te relacionas con los demás, sino también cómo los demás perciben tu presencia. Estas transformaciones, aunque naturales, pueden llevarte a periodos de soledad mientras encuentras un nuevo equilibrio con quienes comparten tu camino. Carl Jung sostenía que nuestras relaciones son como espejos, reflejando aspectos de nuestra psique que no siempre somos capaces de ver por nosotros mismos. Estas conexiones funcionan como un escenario en el que nuestras proyecciones inconscientes cobran vida. Según Jung, proyectamos en los demás nuestras emociones reprimidas, deseos ocultos e incluso partes de nuestra sombra que no reconocemos o aceptamos. Por ello, las personas con las que nos relacionamos más estrechamente nos ayudan, consciente o inconscientemente, a enfrentarnos a estas proyecciones. Cuando una persona eleva su vibración, su relación con estos espejos cambia de forma significativa. Elevar la vibración implica hacer consciente lo inconsciente y trabajar en integrar esos aspectos de la sombra que antes proyectábamos en los demás. Por ejemplo, si alguien proyecta su inseguridad en una pareja controladora, al trabajar en su autoestima y sanar esa herida, ya no necesitará proyectar esa inseguridad en el otro. Esto puede llevar a un cambio radical en la dinámica de la relación. La pareja, que antes servía como un reflejo de una parte no resuelta, puede dejar de sentirse relevante o incluso incómoda. Este cambio no siempre es bien recibido por quienes nos rodean. Muchas relaciones se sostienen precisamente en estas dinámicas inconscientes, donde ambas partes juegan roles complementarios. Cuando uno de los dos comienza a transformar su vibración, el otro puede sentirse perdido, desconectado o incluso amenazado. Esto ocurre porque el cambio de uno de los integrantes obliga al otro a enfrentarse con sus propias proyecciones y, en muchos casos, con aspectos de sí mismo que preferiría ignorar. Además, elevar tu vibración a menudo te lleva a valorar la autenticidad sobre la comodidad. Las relaciones basadas en patrones antiguos, como el apego, la necesidad de validación externa o la dependencia emocional, pueden comenzar a sentirse limitantes. Por ejemplo, si una amistad estaba fundada en la queja constante o en un sentido de competencia, estas dinámicas pueden parecer triviales o agotadoras, una vez que comienzas a vibrar en un nivel más alto de conciencia.
El espejo, en este caso, ya no refleja lo que necesitas ver, porque has integrado esa parte de ti mismo. Este fenómeno no es un rechazo hacia el otro, sino una señal de que el propósito de esa conexión ha cambiado o se ha cumplido. Sin embargo, esto también abre la puerta para formar nuevas relaciones con personas que resuenan con tu vibración actual. Relaciones que no se basan en proyecciones inconscientes, sino en un entendimiento y respeto mutuos más profundos. El proceso de alejarse de ciertas relaciones puede ser doloroso, especialmente cuando estas conexiones han sido importantes en tu vida. Sin embargo, Jung nos recuerda que el crecimiento personal siempre implica algún grado de pérdida. Es un sacrificio necesario para avanzar hacia una vida más auténtica y alineada con tu verdadero ser. Al mismo tiempo, las relaciones que sobreviven a este proceso suelen transformarse en algo más genuino y enriquecedor, ya que se despojan de las dinámicas inconscientes que antes las limitaban. Finalmente, entender las relaciones como espejos también nos permite abordar estas transiciones con compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Reconocer que cada persona en nuestra vida ha desempeñado un papel en nuestro crecimiento nos ayuda a soltar con gratitud en lugar de resentimiento. Jung nos invita a ver estas conexiones no como fracasos, sino como hitos en el camino hacia la individuación, cada una cumpliendo su propósito en el momento adecuado. En este sentido, alejarte de ciertas personas no significa necesariamente abandonar el amor o la conexión, sino redefinirla en términos que respeten tu evolución y la del otro. Esto puede ser un proceso doloroso, pero también profundamente liberador, ya que te permite seguir avanzando hacia una vida más consciente y plena. El inconsciente colectivo, uno de los conceptos más revolucionarios de Carl Jung, es un nivel profundo de la psique que compartimos todos los seres humanos. Este vasto depósito de imágenes arquetípicas y patrones universales actúa como una red invisible que conecta nuestras experiencias individuales con las de toda la humanidad. En nuestras relaciones, el inconsciente colectivo se manifiesta en forma de expectativas, roles y comportamientos que parecen surgir de manera natural, pero que en realidad están profundamente arraigados en nuestra herencia compartida. Por ejemplo, muchas relaciones operan dentro de arquetipos del inconsciente colectivo, como el cuidador, el héroe o incluso el villano. Estas figuras arquetípicas moldean la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Si dos personas están atrapadas en un patrón arquetípico, como la dinámica de salvador y víctima, su relación estará definida por ese rol hasta que una de las partes lo cuestione. Cuando alguien eleva su vibración, comienza a ver más allá de estos arquetipos colectivos y cuestiona las dinámicas que antes aceptaba como naturales. Este proceso puede sentirse como un despertar, donde te das cuenta de que has estado jugando un papel que ya no resuena contigo. Por ejemplo, alguien que siempre asumió el papel de cuidador puede empezar a reconocer cómo este rol lo ha limitado, impidiéndole expresar sus propias necesidades. Este cambio no solo afecta a la persona que eleva su vibración, sino también a quienes están a su alrededor. Las relaciones que dependían de roles colectivos pueden volverse tensas o disfuncionales cuando una de las partes decide salir del guión. Esto puede llevar a conflictos o a una separación, ya que no todos están dispuestos o listos para abandonar las dinámicas que les resultan cómodas o familiares. Sin embargo, este distanciamiento no siempre es permanente. A medida que una persona eleva su vibración, puede inspirar a quienes la rodean a hacer lo mismo. Aunque algunas relaciones se disuelven, otras pueden transformarse en conexiones más auténticas y conscientes. Esto ocurre cuando ambas partes están dispuestas a liberarse de los patrones del inconsciente colectivo y a construir una relación basada en su verdadera esencia, en lugar de en roles predefinidos. El inconsciente colectivo también explica por qué ciertas relaciones parecen inevitables o destinadas. Las conexiones profundas a menudo se sienten así porque activan arquetipos compartidos que resuenan en niveles muy profundos de la psique. Sin embargo, Jung nos recuerda que la verdadera individuación requiere superar la influencia del inconsciente colectivo y construir relaciones que reflejen quiénes somos realmente, no solo los patrones que hemos heredado. Elevar tu vibración te lleva a explorar este terreno con mayor claridad, permitiéndote identificar las dinámicas que provienen del inconsciente colectivo y elegir conscientemente si deseas seguir participando en ellas.
Este nivel de autoconciencia no solo transforma tus relaciones, sino también tu relación contigo mismo, ya que te libera de la necesidad de encajar en moldes que no reflejan tu verdadera naturaleza. Los arquetipos, como el sabio, el héroe, el amante y la sombra, son patrones universales del inconsciente colectivo que estructuran y dan significado a nuestras experiencias humanas. En el proceso de transformación personal y elevación de la vibración, estos arquetipos no solo emergen en nuestra psique, sino que también guían nuestro desarrollo hacia un estado más consciente y pleno. Según Carl Jung, estos arquetipos no son simples metáforas, sino fuerzas psíquicas activas que influyen en cómo vivimos, decidimos y nos relacionamos con el mundo. Durante la transformación personal, algunos arquetipos se hacen más presentes, mientras otros comienzan a desvanecerse. Por ejemplo, el arquetipo del héroe es a menudo el primero en activarse, pues representa la necesidad de enfrentar desafíos, superar miedos y salir de la zona de confort para conquistar un nuevo nivel de conciencia. Sin embargo, este arquetipo también puede llevarnos a relaciones desequilibradas si sentimos que debemos salvar a otros, o por el contrario, ser rescatados. Al trabajar en nuestra individuación, aprendemos a equilibrar la energía del héroe y permitir que otros arquetipos, como el sabio, se manifiesten con mayor claridad. El arquetipo del sabio, por su parte, simboliza la integración del conocimiento y la introspección. Este arquetipo nos enseña a valorar el aprendizaje interno y la reflexión, permitiéndonos ver nuestras relaciones desde una perspectiva más amplia. Por ejemplo, alguien que encarna al sabio puede comenzar a cuestionar dinámicas relacionales que antes daba por sentadas, como la dependencia emocional o los conflictos perpetuos. Este cambio interno no solo afecta cómo vemos a los demás, sino también cómo respondemos a ellos. El arquetipo del amante, asociado con el deseo de conexión profunda y la pasión, también evoluciona durante este proceso. Cuando tu vibración se eleva, el amante ya no busca conexiones superficiales o impulsadas por la necesidad de llenar un vacío emocional. En cambio, comienza a buscar relaciones auténticas que estén alineadas con tu verdadero ser. Este cambio puede significar el fin de relaciones que antes parecían satisfactorias, pero que en realidad estaban construidas sobre bases frágiles, como el apego o la necesidad de validación. Por otro lado, la sombra es quizás el arquetipo más desafiante en el proceso de transformación. Representa los aspectos oscuros y reprimidos de nuestra personalidad, aquellos que preferimos ignorar o proyectar en los demás. En las relaciones, la sombra a menudo se manifiesta como juicios, conflictos o dinámicas tóxicas. Al elevar tu vibración, no eliminas la sombra, sino que comienzas a integrarla. Este proceso puede ser incómodo, pues implica reconocer cómo tus propias inseguridades y heridas han influido en tus conexiones con otros. Sin embargo, al integrar la sombra, te liberas de patrones inconscientes que limitaban tu capacidad para relacionarte de manera auténtica. Es importante notar que los arquetipos no solo influyen en las relaciones personales, sino también en cómo te percibes a ti mismo. Por ejemplo, al conectar con el héroe, puedes sentir una mayor confianza para enfrentar cambios difíciles, como alejarte de personas que ya no están alineadas contigo. Al mismo tiempo, el sabio te recuerda que no todas las relaciones deben terminar en conflicto. Algunas pueden transformarse, si ambas partes están dispuestas a evolucionar juntas. Sin embargo, no todas las relaciones sobreviven a esta transformación. Aquellas que están profundamente arraigadas en patrones arquetípicos disfuncionales, como la relación del salvador y la víctima, pueden desmoronarse cuando uno de los involucrados decide salir de ese rol. Este desajuste no significa que haya culpa de ninguna de las partes, sino que el propósito de la relación ha cambiado. Un aspecto clave del proceso es la capacidad de aceptar estas transiciones con gracia y sin resentimiento. Jung enfatizaba que el trabajo con los arquetipos no es un camino lineal, sino una danza continua entre la luz y la sombra, entre el yo consciente y el inconsciente colectivo. Cada etapa del proceso te lleva a un mayor autoconocimiento, permitiéndote crear conexiones que no solo reflejen tu vibración actual, sino que también te inspiren a seguir creciendo. Finalmente, la transformación personal impulsada por los arquetipos no es un destino, sino un viaje continuo. A medida que evolucionas, nuevos arquetipos emergen para guiarte en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, mientras el héroe puede ser crucial en el comienzo de tu viaje,
El sabio y el amante pueden tomar protagonismo en etapas posteriores, ayudándote a encontrar equilibrio y propósito en tus relaciones y en tu vida. Este proceso de cambio constante es lo que hace que las relaciones humanas sean dinámicas y profundamente significativas. La sombra, como arquetipo central en la psicología de Jung, representa todo aquello que no reconocemos o aceptamos de nosotros mismos. Esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad no desaparecen. Más bien, encuentran formas de manifestarse en nuestras relaciones, a menudo causando conflictos y tensiones. Cuando proyectamos nuestra sombra en los demás, podemos culparlos de defectos o comportamientos que en realidad reflejan partes de nosotros mismos que no queremos enfrentar. En las relaciones, la sombra se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, una persona que reprime su necesidad de control puede atraer a socios dominantes, perpetuando una dinámica donde se siente víctima. Este ciclo se repite hasta que esa persona reconoce y acepta su propio deseo de poder o autonomía. Al trabajar en la integración de la sombra, comienzas a desmantelar estas dinámicas inconscientes, lo que puede llevar a una transformación profunda en cómo te relacionas con los demás. Cuando elevas tu vibración, te vuelves más consciente de tus proyecciones y comienzas a asumir responsabilidad por tus propias emociones y acciones. Esto no solo te libera de conflictos innecesarios, sino que también te permite ver a las personas por lo que son, en lugar de lo que representan para ti. Por ejemplo, puedes dejar de culpar a un amigo por su falta de apoyo, y en cambio, reconocer tu propia necesidad de validación externa. Este proceso no es fácil. La integración de la sombra implica confrontar aspectos de ti mismo que has preferido ignorar, como tus miedos, inseguridades o impulsos menos nobles. Sin embargo, este trabajo es esencial para elevar tu vibración y formar relaciones más auténticas. A medida que integras la sombra, dejas de atraer dinámicas tóxicas y comienzas a rodearte de personas que reflejan tu nueva claridad y equilibrio interno. Además, la integración de la sombra no solo transforma tus relaciones actuales, sino que también redefine cómo eliges a las personas con las que te conectas. En lugar de buscar inconscientemente socios que actúen como espejos de tus heridas, comienzas a atraer relaciones que fomentan el crecimiento mutuo y el apoyo genuino. Este cambio no significa que las relaciones sean perfectas, pero sí más conscientes y menos reactivas. El impacto de la sombra en las relaciones también puede verse en cómo manejas los desacuerdos. Cuando estás en sintonía con tu sombra, es menos probable que reacciones de manera impulsiva o defensiva, y más probable que respondas con comprensión y compasión. Esto no solo mejora la calidad de tus relaciones, sino que también fortalece tu conexión contigo mismo, ya que actúas desde un lugar de integridad y autoconocimiento. Por último, Jung subraya que la integración de la sombra no es un proceso único, sino un trabajo continuo. Siempre habrá nuevos aspectos de tu psique que emerjan a medida que creces y enfrentas nuevos desafíos. Sin embargo, cada paso hacia la integración te acerca a un estado de mayor autenticidad y libertad emocional, permitiéndote construir relaciones que no solo sean satisfactorias, sino también profundamente enriquecedoras. La sincronicidad, un concepto central en la obra de Carl Jung, describe la aparición de coincidencias significativas que no tienen una relación causal directa, pero que están profundamente conectadas a nivel simbólico y psicológico. Jung observó que estos fenómenos tienden a manifestarse con mayor intensidad durante momentos de transformación personal, cuando las energías conscientes e inconscientes están en movimiento. Elevar tu vibración es uno de esos momentos de cambio, y como resultado, la sincronicidad puede jugar un papel importante en la evolución de tus relaciones. Imagina que estás atravesando un periodo de crecimiento interno. Te sientes más conectado contigo mismo, has comenzado a explorar nuevas ideas y valores, y de repente comienzas a notar que ciertas personas aparecen en tu vida aparentemente por casualidad. Estas personas suelen resonar profundamente con tu nueva manera de ser, ofreciendo apoyo, inspiración o conocimiento que parece llegar en el momento justo. Esto no es un accidente. Según Jung, las sincronicidades actúan como indicadores de que estás alineándote con un nivel de conciencia más elevado. Por otro lado, la sincronicidad no solo se manifiesta en la llegada de nuevas conexiones, sino también en la manera en que las relaciones antiguas comienzan a desvanecerse. A menudo, estas separaciones no son dramáticas ni conflictivas.
Simplemente dejan de ocurrir encuentros o conversaciones significativas. Tal vez un amigo cercano que solías ver regularmente ya no parece estar disponible, o un grupo social con el que antes te sentías conectado empieza a perder su atractivo. Estas desconexiones, aunque pueden ser dolorosas al principio, son una señal de que tu vibración ya no está en sintonía con la de esas personas o situaciones. Un ejemplo clásico de sincronicidad en la transformación es el encuentro con el mentor. Esto ocurre cuando, en medio de un proceso de cambio personal, aparece una figura que ofrece orientación o sabiduría en el momento preciso. Este mentor podría ser un amigo, un maestro, un terapeuta o incluso alguien que acabas de conocer. Jung observó que estas experiencias no son azarosas, sino que reflejan un patrón más profundo en la psique colectiva, donde las personas necesarias para tu evolución parecen entrar en escena justo cuando más las necesitas. Sin embargo, las sincronicidades no siempre se sienten positivas en el momento. Por ejemplo, puedes experimentar situaciones que te obligan a enfrentar rupturas o conflictos. Supongamos que una serie de eventos aparentemente aleatorios lleva a una discusión con un amigo cercano. Este conflicto, aunque incómodo, podría ser una manifestación de sincronicidad que te impulsa a examinar dinámicas relacionales que ya no son saludables. Desde esta perspectiva, incluso las experiencias difíciles pueden verse como oportunidades para avanzar hacia una vida más alineada con tu vibración actual. También es común que durante estos periodos de transformación comiences a notar patrones repetitivos en tu entorno, como símbolos o números que parecen perseguir tus días. Aunque podrían parecer insignificantes, Jung argumentó que estas señales tienen un significado subjetivo que solo tú puedes interpretar. Por ejemplo, podrías notar que ciertos números aparecen cada vez que estás pensando en un cambio importante, o podrías soñar repetidamente con un lugar que luego resulta ser clave en tu proceso de transformación. Estas experiencias no son meras coincidencias, sino expresiones del diálogo entre tu inconsciente y tu consciente, invitándote a prestar atención a lo que realmente importa. La sincronicidad también te desafía a aceptar que las relaciones humanas no siempre tienen que explicarse en términos racionales o causales. En lugar de buscar una lógica lineal detrás de por qué ciertas personas entran o salen de tu vida, la sincronicidad te invita a confiar en que todo ocurre por una razón más profunda, aunque no siempre sea evidente de inmediato. Este cambio de perspectiva puede ayudarte a soltar relaciones o dinámicas que ya no te sirven sin aferrarte al resentimiento o la necesidad de explicaciones. A medida que continúas elevando tu vibración, las sincronicidades no solo se hacen más frecuentes, sino también más claras. Podrías comenzar a notar que las personas con las que te encuentras tienen intereses, valores y objetivos similares a los tuyos. Estas nuevas conexiones suelen estar libres de las proyecciones y patrones inconscientes que caracterizaban tus relaciones anteriores, lo que las hace más auténticas y enriquecedoras. Finalmente, las sincronicidades te enseñan a confiar en el flujo natural de la vida. En lugar de forzar relaciones o resistirte a los cambios, puedes adoptar una actitud de apertura y curiosidad hacia las conexiones que surgen y las que desaparecen. Jung veía la sincronicidad como un recordatorio de que, aunque la vida a menudo parece caótica, existe un orden subyacente que conecta todas las cosas. Al alinearte con este orden a través de la elevación de tu vibración, no solo transformas tus relaciones, sino también tu manera de experimentar el mundo. El cambio, aunque necesario para el crecimiento personal, a menudo genera resistencia, tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. Carl Jung entendía que la psique humana es, en esencia, conservadora. Incluso cuando deseamos evolucionar, hay partes de nuestro inconsciente que se aferran al status quo, ya que representa seguridad y familiaridad. Este conflicto interno también se refleja en nuestras relaciones. A medida que elevas tu vibración, es probable que las personas cercanas a ti reaccionen con incomodidad, confusión o incluso rechazo. Por ejemplo, imagina que has comenzado a trabajar en tu desarrollo emocional, liberándote de patrones de dependencia o necesidad de validación. Una relación con un amigo o pareja que solía estar basada en esos patrones puede empezar a tambalearse. La otra persona podría resistirse al cambio, sintiéndose insegura o amenazada por tu nueva independencia. Esta resistencia no necesariamente significa que la relación esté condenada,
pero sí indica que necesita ser reevaluada y posiblemente redefinida. La resistencia al cambio también puede venir de ti mismo. Aunque desees crecer, podrías sentir miedo de perder a las personas que amas o de enfrentarte a la soledad. Este miedo es natural y, según Jung, proviene de la tensión entre tu yo consciente, que busca avanzar, y tu inconsciente, que prefiere mantener las cosas como están. Esta lucha interna puede manifestarse como dudas, culpa o incluso sabotaje en tus intentos por cambiar. En las rupturas emocionales que surgen durante este proceso, es importante recordar que el dolor no significa que hayas cometido un error. Jung enfatizaba que el crecimiento real a menudo implica enfrentar y atravesar el sufrimiento. Dejar atrás relaciones que ya no están alineadas con tu vibración no es un acto de egoísmo, sino de honestidad contigo mismo y con los demás. Forzar una relación que ya no resuena contigo solo prolonga el dolor para ambas partes. La resistencia al cambio no solo se manifiesta en las personas cercanas a ti, sino también en el entorno social que compartes con ellas. Las dinámicas familiares, los círculos de amigos y las comunidades suelen operar dentro de un marco de expectativas implícitas. Cuando comienzas a romper esas expectativas, debido a tu crecimiento personal, el sistema puede reaccionar para intentar mantener el equilibrio anterior. Esto puede incluir críticas, intentos de manipulación emocional o incluso aislamiento. Por ejemplo, si decides priorizar tu bienestar emocional, dejando atrás patrones de sacrificio personal, es posible que otros te acusen de ser egoísta. Esto no siempre es un acto consciente de malicia. Muchas veces es el resultado del miedo de los demás a enfrentarse con sus propias necesidades de cambio. En estos casos, es fundamental recordar que la resistencia de los demás no es necesariamente un reflejo de ti, sino de su incomodidad con la transformación. Las rupturas emocionales que surgen durante este proceso son, sin duda, una de las partes más difíciles del crecimiento personal. Cuando una relación termina, ya sea una amistad, una relación romántica o un vínculo familiar, puede sentirse como una pérdida profunda. Este dolor no debe minimizarse, pero Jung nos recuerda que es parte del viaje hacia la individuación. Estas rupturas a menudo marcan el final de una etapa de tu vida y el comienzo de otra. Es importante entender que no todas las relaciones deben terminar en conflicto. Algunas desconexiones son naturales y silenciosas. Por ejemplo, podrías notar que la comunicación con ciertas personas se vuelve menos frecuente, pero sin resentimiento. Este tipo de separación puede ser un reflejo de la aceptación mutua de que sus caminos han tomado direcciones diferentes. Por otro lado, algunas relaciones enfrentan tensiones que no pueden resolverse de inmediato. En estos casos, Jung sugirió la importancia de trabajar con el concepto de la tensión de los opuestos. Esto implica aceptar que dos personas pueden tener necesidades, valores o caminos diferentes, sin que esto signifique necesariamente que uno de ellos esté equivocado. En lugar de tratar de resolver la tensión de inmediato, puedes permitir que el tiempo y la reflexión guíen el próximo paso. Para manejar estas rupturas emocionales, es crucial recurrir al autoconocimiento y la compasión. Pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión desde un lugar de amor propio y autenticidad? ¿Estoy dispuesto a permitir que las personas en mi vida tengan su propio proceso, incluso si eso significa que nuestras rutas se separen? Estas preguntas pueden ayudarte a navegar el dolor de las separaciones sin caer en el resentimiento o la culpa. Una vez que aceptas que el cambio es inevitable y que las relaciones evolucionan junto con tu crecimiento, puedes comenzar a ver las rupturas como oportunidades en lugar de fracasos. Esto no significa que debas ignorar el dolor que sientes, sino que puedes verlo como una señal de que estás avanzando hacia algo más alineado contigo. Jung creía firmemente que las crisis son momentos de transformación, portales hacia una mayor conciencia y plenitud. También es importante destacar que no todas las relaciones que enfrentan resistencia deben terminar. En muchos casos, la transformación personal puede inspirar a las personas a tu alrededor a reflexionar sobre su propio crecimiento. Si ambos están dispuestos a hacer el trabajo necesario, una relación que parecía destinada a desmoronarse puede fortalecerse en un nivel completamente nuevo. Esto requiere comunicación abierta, empatía y la disposición de ambas partes para adaptarse al cambio. Finalmente, las rupturas emocionales son un recordatorio de la naturaleza fluida de la vida.
Jung creía que la individuación es un proceso continuo y que el crecimiento nunca se detiene. Cada relación, ya sea que termine o evolucione, cumple un propósito en tu camino hacia la totalidad. Al permitirte soltar lo que ya no resuena contigo, abres espacio para nuevas conexiones que reflejan tu autenticidad y tu vibración actual. La individuación, el concepto central en la psicología de Jung, es un proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que realmente es. No se trata de volverse independiente de los demás, sino de integrar todos los aspectos de tu psique, tanto conscientes como inconscientes, para alcanzar un estado de totalidad. Este viaje hacia la individuación implica un constante balance entre separación y unión, no solo dentro de ti mismo, sino también en tus relaciones con los demás. En el contexto de tus relaciones, la individuación significa que debes liberarte de dinámicas que ya no reflejan quién eres en tu esencia. Este proceso no ocurre de manera abrupta, sino que es gradual y muchas veces doloroso. Al principio, puedes sentir un conflicto interno entre tu deseo de mantener la conexión con ciertas personas y la necesidad de ser fiel a tu propio crecimiento. Esta tensión es parte del proceso, ya que te obliga a reflexionar sobre qué relaciones apoyan tu individuación y cuáles la obstaculizan. La separación en la individuación no es simplemente distanciarse físicamente de las personas, sino soltar las expectativas y patrones inconscientes que mantenían esas conexiones en su estado anterior. Por ejemplo, si siempre asumiste el rol de cuidador en tus relaciones, la individuación podría llevarte a establecer límites más claros, incluso si eso significa enfrentar resistencia o incomprensión. Este acto de soltar roles no auténticos puede ser liberador, pero también desafiante, ya que obliga a los demás a reevaluar cómo interactúan contigo. Al mismo tiempo, la individuación no significa un aislamiento permanente. De hecho, el proceso también implica una profunda capacidad de unión con los demás, pero desde un lugar más auténtico y consciente. A medida que integras más aspectos de tu ser, te vuelves capaz de formar relaciones que no están basadas en la dependencia o la proyección, sino en el respeto mutuo y el apoyo para el crecimiento. Una de las etapas más significativas de la individuación es la integración de los opuestos dentro de ti mismo, como la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, lo racional y lo intuitivo. Esta integración interna se refleja externamente en tus relaciones. Por ejemplo, al aceptar tus propias inseguridades, es menos probable que las proyectes en los demás, lo que reduce los conflictos y fomenta una comunicación más abierta y honesta. Sin embargo, la individuación no es un proceso lineal. A lo largo del camino, puedes enfrentar retrocesos, dudas y momentos de soledad. Jung creía que estos desafíos son inevitables y necesarios, ya que te obligan a confrontar las partes de ti mismo que aún necesitan integración. En el contexto de tus relaciones, estos momentos pueden manifestarse como rupturas temporales o tensiones que parecen insuperables. Sin embargo, si ambas partes están comprometidas con su propio crecimiento, estas dificultades pueden convertirse en catalizadores para una conexión más profunda y significativa. En última instancia, la individuación es un acto de amor hacia ti mismo y hacia los demás. Al convertirte en tu ser más auténtico, no solo te liberas de las dinámicas que limitaban tu potencial, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Esto no garantiza que todas tus relaciones sobrevivan al proceso, pero las que lo hacen suelen transformarse en algo mucho más rico y satisfactorio. La individuación también te enseña a aceptar el flujo natural de la vida. Algunas relaciones están destinadas a ser temporales, mientras que otras evolucionan contigo a lo largo del tiempo. En lugar de aferrarte a lo que fue, puedes abrazar lo que es, sabiendo que cada conexión, ya sea breve o duradera, ha contribuido a tu viaje hacia la totalidad. El despertar espiritual, un concepto estrechamente vinculado al proceso de individuación de Carl Jung, representa un cambio profundo en cómo percibes y te relacionas con la vida. Este despertar no es un evento único, sino un proceso continuo de expansión de la conciencia y conexión con aspectos más profundos de tu ser. Sin embargo, a medida que este proceso se desarrolla, una de las experiencias más comunes es la soledad. No una soledad forzada, sino una desconexión natural de personas, situaciones y dinámicas que ya no resuenan con tu nueva perspectiva.
En las primeras etapas del despertar espiritual, es común sentirse desconcertado. Tal vez antes tenías un círculo social sólido, una rutina estable y relaciones que parecían satisfactorias. Pero a medida que tu vibración se eleva, comienzas a percibir que muchas de esas conexiones estaban basadas en patrones superficiales o necesidades inconscientes. Este cambio de perspectiva no significa que esas relaciones fueran malas, sino que simplemente ya no están alineadas con quién eres ahora. La soledad que acompaña al despertar espiritual puede sentirse como un vacío doloroso. Jung entendía este fenómeno como una fase inevitable en el viaje hacia la individuación. Al dejar atrás dinámicas viejas, te enfrentas a un periodo de incertidumbre, donde las conexiones significativas aún no han llegado para llenar el espacio que has creado. Durante este tiempo, puedes cuestionarte si has tomado las decisiones correctas o si el precio del crecimiento personal es demasiado alto. Sin embargo, esta etapa de soledad tiene un propósito crucial. Según Jung, es en la soledad donde encontramos nuestro verdadero yo. Cuando ya no estamos distraídos por las expectativas de los demás o atrapados en patrones de validación externa, tenemos la oportunidad de escuchar nuestra voz interior. Este proceso puede ser incómodo, ya que nos obliga a enfrentar aspectos de nosotros mismos que hemos ignorado o reprimido. Pero también es profundamente transformador, ya que nos permite establecer una conexión más auténtica con nuestra esencia. La soledad también es un espacio para integrar las lecciones de tu despertar espiritual. Por ejemplo, puedes reflexionar sobre las dinámicas que solías aceptar en tus relaciones y darte cuenta de cómo contribuyeron a tu crecimiento. Tal vez antes buscabas constantemente la aprobación de los demás, pero ahora te das cuenta de que tu valor no depende de la validación externa. Este nivel de autoconciencia te prepara para formar conexiones más auténticas y saludables en el futuro. Otro aspecto del despertar espiritual es la sensación de no encajar en los círculos sociales habituales. Jung describió esta experiencia como un alejamiento del inconsciente colectivo, ese depósito de patrones universales que muchas personas siguen sin cuestionar. Al elevar tu vibración, te desconectas de estas dinámicas colectivas y comienzas a operar desde un lugar de mayor autenticidad. Esto puede hacer que te sientas diferente o incluso incomprendido, pero también es una señal de que estás avanzando hacia una vida más alineada contigo mismo. A medida que avanzas en tu proceso, también empiezas a notar un cambio en el tipo de personas que atraes a tu vida. Las relaciones basadas en dinámicas inconscientes tienden a desvanecerse, mientras que comienzan a surgir conexiones más profundas y significativas. Estas nuevas relaciones no siempre son numerosas, pero suelen ser más enriquecedoras, ya que están basadas en un entendimiento mutuo y un apoyo genuino. Es importante mencionar que la soledad del despertar espiritual no significa aislamiento permanente. Es una etapa transitoria que prepara el terreno para una nueva forma de relacionarte con los demás. Durante este tiempo, es útil practicar el autocuidado y buscar actividades que nutran tu alma, como la meditación, la escritura o el contacto con la naturaleza. Estas prácticas no solo te ayudan a procesar el dolor de la soledad, sino que también fortalecen tu conexión contigo mismo. Además, Jung enfatizó la importancia de la paciencia en este proceso. No puedes apresurar el despertar espiritual ni forzar la llegada de nuevas conexiones. En cambio, debes confiar en el flujo natural de la vida y permitir que las relaciones que realmente resuenen contigo se desarrollen en su debido momento. Este enfoque no solo reduce la ansiedad, sino que también te ayuda a valorar más las conexiones que surgen de manera orgánica. Finalmente, el despertar espiritual te enseña que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad. Es un recordatorio de que el crecimiento personal no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Al aceptar este periodo como una parte esencial de tu evolución, puedes aprender a abrazar la soledad como un espacio de transformación, en lugar de temerla como una pérdida. Este cambio de perspectiva te permite avanzar con confianza hacia un futuro lleno de relaciones que reflejen tu auténtico ser. Después de atravesar el proceso de transformación, el distanciamiento y la soledad, llega el momento de reconciliarte con tus relaciones desde una nueva perspectiva. Este no es un acto de regresar al pasado, sino de establecer un equilibrio que refleje quién eres ahora. Para Carl Jung, la reconciliación no significa volver a las dinámicas antiguas, sino crear conexiones basadas en la autenticidad, la comprensión
y el respeto mutuo. Una de las primeras cosas que notarás en esta etapa es que algunas relaciones pueden reavivarse desde un lugar más sano. Tal vez personas con las que te distanciaste comienzan a ver tu cambio como una inspiración para su propio crecimiento. Esto no significa que todos los conflictos desaparezcan mágicamente, pero sí que hay un nuevo nivel de comunicación y entendimiento que antes no existía. Por ejemplo, un amigo que antes reaccionaba con resistencia a tu transformación podría acercarse con curiosidad y disposición para aprender. Sin embargo, no todas las relaciones se reconectan, y eso está bien. La reconciliación no implica forzar conexiones que ya no tienen sentido en tu vida. En lugar de eso, puedes practicar el perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Jung veía el perdón no como un acto de olvidar el pasado, sino como un medio para liberarte de la carga emocional que las relaciones conflictivas pueden dejar. Al soltar el resentimiento, te permites avanzar sin el peso de las heridas emocionales. En esta etapa, también comienza a surgir un nuevo tipo de relación, una basada en valores compartidos, intereses comunes y una vibración alineada. Estas conexiones suelen ser menos numerosas, pero mucho más significativas. Puedes encontrarte rodeado de personas que apoyan tu crecimiento y te inspiran a seguir avanzando. Estas relaciones no se caracterizan por la necesidad o el control, sino por la libertad y el respeto. Reconciliarte con tus relaciones también implica aprender a establecer límites saludables. Jung creía que el amor auténtico no puede florecer sin respeto mutuo, y eso incluye respetar tus propias necesidades y deseos. Los límites no son una barrera, sino una forma de proteger tu energía y garantizar que tus relaciones sean un espacio seguro para el crecimiento mutuo. Por ejemplo, si en el pasado te sentías presionado a complacer a los demás, ahora puedes aprender a decir no, sin culpa, sabiendo que esto fortalece tus conexiones en lugar de debilitarlas. En última instancia, la reconciliación en esta etapa no se trata solo de los demás, sino también de tu relación contigo mismo. Al aceptar quién eres y cómo has cambiado, puedes interactuar con los demás desde un lugar de autenticidad. Esto no solo mejora la calidad de tus relaciones, sino que también te ayuda a atraer personas que están en sintonía con tu vibración actual. El equilibrio que encuentras en esta etapa es dinámico, no estático. A medida que sigues creciendo, tus relaciones también evolucionan. Algunas conexiones pueden fortalecerse con el tiempo, mientras que otras pueden desvanecerse de manera natural. Lo importante es que aprendas a confiar en el proceso y en tu capacidad para construir una red de apoyo que refleje tu autenticidad y propósito. Jung nos enseña que las relaciones son tanto un espejo como un camino hacia el autoconocimiento. Al reconciliarte con tus conexiones, no solo cierras un capítulo, sino que también abres la puerta a una nueva forma de vivir y amar, más alineada con tu verdadero ser. Este equilibrio no es el final del viaje, sino un recordatorio de que el crecimiento personal es un ciclo continuo, siempre impulsándote hacia un nivel más alto de conciencia y conexión.